Cuando una persona desea o tiene la, digamos, presión de solicitar un asilo aquí en los Estados Unidos y que pues finalmente no encuentra otra salida por esa persecución pasada y por ese miedo futuro de regresar a ese país de origen por dicha persecución como resultado de ello, pues hay elementos importantes para que esta persona pueda tener un posible éxito en su asilo en el futuro. Y estamos hablando de uno de los elementos fundamentales de esta petición, de esta solicitud de asilo, y se denomina la declaración juramentada o affidavit. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti, para que sepas cuáles son los elementos tan importantes de este affidavit y también la importancia de esta declaración en tu proceso de asilo. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Hola, ¿cómo se encuentran? Soy Luis Victoria, tu abogado de inmigración aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América, y te invitamos para que te suscribas a nuestro canal, a nuestras redes sociales, @luisvictorialaw.com, perdón, @luisvictorialaw, ese es el handle, y también, por supuesto, para que adquieran nuestros cursos. Siempre es importante que ustedes tengan nuestra información acá. Si desean una consulta, las consultas tienen costo, pero siempre es esencial que se representen o se asesoren de un abogado, de un profesional para sus casos jurídicos, básicamente. Y hoy hablaremos de ese elemento esencial, imprescindible para su proceso de asilo. El asilo es una forma, digámoslo así, de buscar refugio en un tercer país, en un país que me va a acoger. Básicamente que me va a proteger de una persecución que he sufrido en el pasado o también puede ser de ese miedo futuro que tengo yo en regresar a mi país de origen, dada esa persecución que he sufrido en ese momento de mi vida. Así que son elementos imprescindibles que debo plasmar en esta declaración juramentada, y tengan en cuenta eso, que es una declaración que está bajo juramento de perjurio, es decir, bajo pena de perjurio significa que si usted a sabiendas que tiene conocimiento de ello, miente de una manera también frívola, está plasmando esos hechos, esas evidencias, digamos, documentarias en ese asilo, en esa protección que usted está buscando en este caso en particular de los Estados Unidos. Entonces usted puede pues violar esta afirmación que es bajo juramento, y por consiguiente puede ser sancionado severamente. Y es por ello entonces que deben asesorarse siempre de su abogado para efectos de que ustedes no caigan en ese tipo de errores que pueden lamentar. Y sí, estamos hablando de la declaración juramentada, juramentada porque usted está básicamente jurando bajo gravedad de esa palabra que usted está plasmando allí, que todo lo que usted diga es verdadero, que está bajo su conocimiento y que lo plasma allí porque es verdad. Entonces, esto es un aviso legal, por supuesto. Esto no reemplaza la representación legal de un abogado, tampoco constituye una relación cliente-abogado, y por supuesto su responsabilidad si usted hace su caso bajo la supervisión de un abogado, o si usted hace esto solo. Así que tenga mucho cuidado con ello, porque deben siempre estar asesorados de un profesional. ¿Qué es una declaración jurada o una affidavit, que se denomina este documento imprescindible y relevante para un caso, no solamente del asilo, sino también de diferentes tipos de casos que vemos en el derecho de inmigración federal de los Estados Unidos? En este caso es el documento, diría yo, que es más importante, junto con la declaración o con la aplicación que se denomina I-589, como parte de esa evidencia que usted lleva a cabo para solicitar su asilo. Es una declaración jurada que el solicitante pues expresa o adjunta a su proceso con el objetivo de contar, en otras palabras, la historia de vida de esa persona hasta llegar aquí a los Estados Unidos, el por qué sufrió esa persecución, cómo la sufrió, dónde la sufrió, y por supuesto cuáles fueron los daños que se produjeron. Obviamente teniendo una cantidad de elementos que su abogado le va a explicar,
tales como el nexus, la particularidad y todo lo que tiene que ver con las causas de esa persecución y que produjeron esa huida suya del país de origen, que debe entonces incluirse en una declaración juramentada, una cronología de los hechos, es decir, una descripción muy detallada de cada uno de esos elementos fácticos que pues obviamente conllevaron a que usted huyera de ese lugar que era básicamente su lugar de residencia, su lugar de vida, donde usted compartía con su familia, con sus quizás vecinos y donde usted llevaba una vida tranquila hasta que llegó la persecución. Los antecedentes del solicitante son muy importantes describirlos, al igual que todos estos, pues obviamente familiares que estaban alrededor suyo cuando usted residía en su país de origen, también su nivel educativo, también todo esto es importante porque usted va a contar su historia de vida y por supuesto cuáles fueron sus trabajos anteriores, cuáles han sido sus experiencias, que todo esto por supuesto usted lo está contando desde una perspectiva de concatenar todos los hechos que van no solamente descritos en esta declaración juramentada, sino que también a la vez están plasmados en su forma I-589 y en cada una de las evidencias que pues obviamente lo han conllevado usted a ese punto de ser una persona que esté en un proceso de asilo. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con la vida social suya, con la vida política, etcétera. Todos los hechos que usted relate allí en esta declaración juramentada deben ser informaciones, vuelvo y repito y hago hincapié en esto, informaciones específicas que dependen básicamente de esa base fundamental para que su solicitud de asilo sea creíble. Esta es la meta, este es el objetivo más esencial para usted en relación con el affidavit el affidavit juramentado, es decir, ese sworn affidavit, como se dice en inglés, o declaración juramentada. Así que entonces el asilo se puede solicitar sobre la base de varios aspectos o varios motivos. Y esto es esencial porque su declaración va a enfocarse en los aspectos sobre los cuales o motivos sobre los cuales ustedes sufrieron esas persecuciones en su pasado o ese miedo futuro a que vuelva a recaer esa persecución en uno de estos motivos que puede ser la raza, el origen nacional, la religión, la opinión política o quizás también porque ustedes pertenecían a un grupo social en particular. La declaración, por ejemplo, en ese caso de los grupos sociales en particular, deben contener los elementos esenciales, la particularización, que ustedes tenían distinción entre este grupo y otros grupos, que estaba reconocido por la sociedad, que por supuesto existía un nexo de respecto de esa persecución sufrida, el grupo social en particular y lo que pues obviamente produjo esa persecución que fue ese actor como tal que pues obviamente produjo ese daño, ese harm, como se dice en inglés, ese daño que obviamente fue causado quizás en su persona o en una familiar tal vez cercano también. Entonces, la descripción de los eventos es algo esencial. Tienen que existir fechas, tienen que existir descripciones exactas y, por supuesto, todo esto tiene que ver con que estos hechos conllevaron a una persecución específica de esta víctima, que básicamente, en otras palabras, es usted quien está buscando el refugio. Y los eventos, básicamente, como les expresaba ya para finalizar, es todo aquello que haya desencadenado o que básicamente culmina en esa persecución del solicitante, esa salida de ese aplicante de asilo de su país de origen hacia otro lugar, que no solamente puede ser Estados Unidos, porque hay personas que hay veces, en ocasiones, van a otros países antes de llegar a los Estados Unidos. Y también, valga la importancia de este aspecto, ustedes deben también ser muy cuidadosos en ese sentido, porque en ocasiones ustedes han residido o han tenido reasentamiento en un tercer país antes de venir acá a los Estados Unidos, lo cual es algo que ustedes deben, pues obviamente, explicar muy bien en su declaración, porque de lo contrario puede ser nefasto para su asilo. Y es por ello la importancia de siempre tener su abogado representándolo allí siempre a usted y buscando los elementos también importantes para que esta declaración sea efectiva. Uno de esos elementos tiene que ser el análisis exhaustivo de cada uno de
los, digamos, victimarios, el análisis exhaustivo de cada uno de esos elementos que produjeron tal vez una persecución en relación con la política, con la opinión que usted tenía en ese ámbito o quizás respecto a la religión o cualquier otro grupo social en particular. La declaración entonces debe incluir toda esta serie de eventos específicos concatenados de manera lógica y cronológica también de igual forma si lo hubiere y que por supuesto llevaron a la decisión suya de abandonar su país de origen. Para algunos aplicantes de asilo, la decisión de huir de su país de origen puede ser el resultado acumulativo de diferentes tipos de eventos relevantes para ello. Y para otros solo puede ser tal vez un incidente que causó esta decisión de huir de su país. Pero sin embargo, si hubo un incidente en particular que desencadenó la salida, esto debe destacarse. Así que tengan en cuenta todos esos aspectos al momento de usted aplicar a su asilo. Y por supuesto, siempre estamos aquí esperando su consulta. Si lo desea, con mucho gusto, tiene costo para que analicemos su caso en particular y usted pueda tener éxito en el futuro. Gracias una vez más. Les habló su abogado de inmigración aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Nos vemos en una próxima oportunidad.